Hola papi, Hola, mijo, ¿cómo estás? bien, gracias. A mí sí me surgió una pregunta. ¿La ciencia y la fe están divorciados o divorciadas? Interesante, me parece muy interesante. Y precisamente he estado estudiando un poquito referente a ello. Fíjate que quiero iniciar eh, mencionándote o citándote lo que la Biblia dice, por ejemplo, en el libro de los Salmos, su número 14, y en su primer verso se cita una frase o una frase que dice: el necio en su corazón dice, no hay Dios, ¿verdad? Esto nos va a llevar a nosotros a pensar en algunos escritores de ciencia. Por ejemplo, Pasteur decía algo como esto: un poco de ciencia aleja de Dios. Mucha ciencia convierte en casi una imposibilidad de no creer en un creador. Es por ello que hemos llegado a creer nosotros que la ciencia lo explica todo y que la tecnología, de cierto modo, nos lo resuelve todo, lo que provoca en el hombre que pueda alejarse cada día más de Dios. Mira, hay algo impresionante con la tecnología contemporánea, porque esto ha venido a producir en la vida de los jóvenes una impresión de poder resolver todas sus dudas. Y lo peor, que ha llegado también a hacer pensar a los jóvenes que la ciencia y la tecnología llena el vacío de su interior, es decir, de su corazón. Sin embargo, pues no es nada cierto. Pero todo eso porque quizás nosotros mismos hemos tratado de separar la ciencia de la fe. Y esto ha llegado a hacer que muchos de nosotros, como hijos de Dios, pensemos que para verdaderamente creer en Dios debemos de descartar la ciencia de la fe, la cual pues no es cierto, porque la ciencia está muy ligada a la fe. Ahora, ¿por qué digo esto? Por ejemplo, tú y yo hemos ido a pescar, ¿verdad? Y conocemos las atalayas o las redes. Si nosotros llevamos una red de repente con cuadros o aberturas muy grandes, lo que va a suceder es que vamos a sacar solo peces grandes. Pero eso no quiere decir que en el mar, en el río, en el lago, no hayan peces pequeños, ¿verdad? Lo que sucede es que para sacar los peces pequeños debemos de utilizar una red correcta. De que la teología y la ciencia deben, de cierto modo, conocer sus límites, ¿verdad? Y de esa manera poder nosotros sacar ciertas conclusiones. Eso nos lleva también a pensar en la separación de la ciencia y la fe. Es porque no sabemos nosotros realmente quién es el autor de la naturaleza, y es Dios, como Dios es el autor de la fe, ¿verdad? La Biblia y la teología no nos pretenden enseñar ciencia. Es por ello que sí necesitamos la ciencia en sus aportaciones para comprender mejor las realidades. Por ejemplo, en algún tiempo, hace muchos años atrás, se pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Pero un astrónomo llamado Galileo dijo lo contrario, ¿verdad? Y resulta que en el año de 1633, la Santa Inquisición, la Iglesia Romana, lo condenó por decir lo contrario a lo que la Biblia dice, ¿verdad?
o nos cita. Bueno, eso pues pasó mucho tiempo, imagínate, en el año 1633 y en el año 1992 el Papa Juan Pablo II pues pide una disculpa formal, ¿verdad? Por haber condenado a Galileo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Eclesiastés, su capítulo 1, verso 5, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Entonces la Biblia como que nos da a entender, ¿verdad?, de que es el sol que gira alrededor de la tierra, y no es así. La ciencia nos dice que es la tierra que gira alrededor del sol, es decir, que el universo, nuestro sistema, es el que gira alrededor del sol. Entonces, cosas como estas son las que nos hace decir y saber de que tanto la ciencia como la fe se complementan. ¿Esto para qué? Para que nosotros podamos llegar a conocer a Dios de una mejor manera. ¿Estamos? Sí, ya está. Gracias. Gracias, amigo. Dios te bendiga. Gracias.